Dios les bendiga, amados hermanos, amados oyentes. Nuevamente estamos en un programa más para la gloria del Señor, de aquí nuestro pequeño ministerio de la ciudad de Mexicali, Baja California, llamado el Ministerio Evangelístico Palabra Profética Más Segura, que, como siempre lo digo y lo repito, que se encuentra en la carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 19 al 20. Muy bien, ya terminamos con la serie de la estatua de Nabucodonosor, una serie que fue creada en 4 capítulos, el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de la misma serie, y ahora estamos dando inicio a un tema, porque ya vamos a seguir prosiguiendo con temas. Lo que vamos a hacer ahora en las siguientes ocasiones, en los siguientes videos, es armar temas que tienen que ver con algunos textos o algunos temas bíblicos, unos títulos bíblicos. Muy bien, en este caso es un especial que ya se ha hablado mucho del tema durante muchísimo tiempo, pero que es necesario seguirlo hablando, y más porque ya estamos a punto de que el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, levante al pueblo a su iglesia fiel y verdadera. Ese tema tiene por título El Anticristo, hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es anticristo? ¿O por qué la Biblia habla de un anticristo? Muy bien, a lo largo de la historia se ha conocido que todo aquello que vaya en contra de la fe cristiana o en contra del mismo Dios se llama anti-Dios, anti-Jesús, anticristo. Muy bien, partiendo con la palabra etimológica y su significado de anticristo. Viene derivada de dos palabras, son griegas, antítesis, que significa estar contra o en el lugar de, es decir, estar contrario a algo y tomar el lugar de ese algo o alguien. Antítesis es una palabra griega, de ahí viene, por ejemplo, la palabra, ¿verdad?, que usan en la medicina, que se llama antibiótico. Muy bien, anticuerpos. Muy bien. ¿Y qué significa Cristo? La palabra Cristo viene de un hebreo que es Mashiach, el hebreo Mashiach, que significa el ungido. Y de ahí lo tradujeron en el idioma griego, que en griego significa Christos, que es la misma palabra Mashiach, y Cristo o Cristos viene siendo exactamente la misma palabra, el ungido, muy bien, o ungido. Entonces, al hablar de Jesús el ungido, o Jesús el Mesías, o Jesús el Mashiach, o más explícitamente, como le llaman los hebreos, el pueblo de Israel, Yeshua HaMashiach, estamos diciendo en español o en castellano, Jesús el Cristo, Jesús Cristo, o como lo abreviamos nosotros, la Iglesia Evangélica, y por la traducción etimológica entre latín y castellano o español, Jesucristo. Muy bien, entonces, hablar de un anti-Jesús, un anticristo, estamos hablando de alguien que está en contra de Cristo y que quiere tomar su lugar. Muy bien, es decir, prácticamente, y muy básico la explicación, lo que tratamos de dar a entender es que hay un anticristo en especial, y voy a ser muy claro. El tema del anticristo es un tema de mucha importancia, pero también de mucha profundidad, porque a lo largo de la historia se han malinterpretado muchas cosas. Por ejemplo, poner nombres a personas que sean posibles candidatos simplemente a llegar a ser un anticristo. Pero ¿a cuál anticristo me refiero? Al bíblico, al que le llama la segunda carta de Tesalonicenses el apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. También es cierto que a lo largo de la historia ha habido muchos anticristos, y eso lo podemos encontrar en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, que ya es el último tiempo y que según nosotros hemos oído que el anticristo viene. Es decir, toda persona que no cree en Dios, el Padre, que no cree en Jesús, el Hijo de Dios, automáticamente rechaza al Espíritu de Dios. Este es anticristo, porque Juan también es muy explícito, y me voy a ir a la palabra de Dios para que eso tenga base y aval en la Biblia. Es la primera carta de Juan, en su capítulo 2, en su versículo 18, dice: hijitos míos, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, es decir, cristianos. Aquí el apóstol Juan está explicando en su carta que hay gente que se hace pasar por hijos de Dios, cristianos. Pero aquí en esta carta, precisamente en el capítulo 2, en su verso 18, está diciendo, no todos son cristianos. Aunque tú te digas cristiano, pero la fe sin obras es muerta. Aunque tú te digas cristiano, por sus frutos te conocerán. Así dice la palabra del Señor. ¿Cómo puede un árbol bueno dar frutos malos y el árbol malo dar frutos buenos? Así dijo Cristo en los evangelios. Muy bien. Hay características, hermanos, para conocer verdaderamente a un cristiano hijo de Dios. Porque la palabra cristianismo, cristiandad o cristiano también se ha mal empleado durante todo este tiempo que tenemos de iglesia del Señor Jesucristo. Muy bien, yo siempre lo he dicho a mis hermanos cuando yo les predico aquí en el ministerio, cuando hacemos las prédicas, que el mismo Satanás es cristiano, porque el apóstol Pablo dice, los demonios también creen y tiemblan. Creen, o sea, son creyentes, no en Buda, no en el Papa, que le dicen el Papa, el Papa de los católicos, no en Krishna, no en Maitreya, no en Guadalupe, la Virgen, pseudo virgen, es el mito guadalupano, que es mentira, eso es una mentira del diablo, una falacia, una mentira. Muy bien, no. El diablo que cree en Cristo, pero tiembla. Los demonios creen, pero tiemblan. ¿Cómo no van a creer, hermanos? Acuérdense de Ezequiel 28 y 16, 14. Son seres celestiales. Ellos vivieron con el Señor en el tercer cielo. Miraron la presencia de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son testigos oculares y presenciables del poder de Dios, de su presencia y de su omnipotencia. Muy bien, entonces por eso creen y tiemblan. Eso pasa con algunos creyentes. Pero aquí en la explicación en este video voy a hablar de alguien que también es creyente, pero que es totalmente antítesis del Señor, llamado el hijo de Satanás, la simiente de la serpiente, la simiente del diablo, y muchos adjetivos y muchos nombres tiene este personaje. El más conocido es el anticristo. Vuelvo a la Biblia, dice, y según ustedes oyeron que el anticristo, singular, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, plural. Hay muchos anticristos. Todos los conquistadores que tienen su espíritu anticristiano, antimesías, anticristo, antijesús. Y voy a dar nada más muy poquitos nombres. Los dictadores, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Adolf Hitler, Stalin, Mussolini, hombres gobernantes que, seducidos y dirigidos por el espíritu de la iniquidad, el espíritu del anticristo, como dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer en algunos textos más, son movidos a conquistar, salen a conquistar, vencen por un tiempo, pero se termina ese tiempo de conquista. Hablamos de los imperios en los programas de las estatuas, por ejemplo el imperio de Babilonia, el imperio de Media y Persia, el imperio de Grecia y el actual imperio romano. Como siempre lo he explicado en los demás videos, el imperio romano no ha prevaricado y no ha sido cortado, sino que lo ha mantenido el Vaticano con su ideología satánica católica, desde Constantino 311 años después del Mesías, hasta la actual 2019 sigue todas las ideologías y tradiciones, y su herida mortal fue sanada, ¿verdad? Vi que una de sus heridas fue sanada, su herida mortal. Muy bien, ese es otro tema. Ok. Para ser un anticristo o un cristiano anticristo, necesitas haber conocido algo del Señor. Una persona inconversa no puede ser un anticristo, aunque espiritualmente lo sea. Su pensamiento y raciocinio y su desconocimiento de la Biblia lo convierten, sí, en un hijo del diablo, porque la palabra de Dios dice que los que no están con Él no son hijos de Dios. El que conmigo es, conmigo es. Y el que no es conmigo desparrama, así lo dijo el Señor Jesucristo.
o sea, dando a entender que son hijos del diablo. Pero si vienen a la luz de Cristo, al conocimiento de la verdad, pasan a la luz. Muy bien, una vez que ya pasan a la luz, conocen la palabra del Señor, y me voy a permitir leer la carta de los Hebreos para que esto también tenga validez. En la carta de los Hebreos capítulo 6, fíjense cómo comienza un anticristo, pero cómo voy a hablar del anticristo singular, que viene siendo el padre espiritual de estas personas. Los únicos padres espirituales a la luz de la Biblia que pueden ser nuestros padres como seres humanos son dos, amados hermanos: el Padre de las luces, Jehová Dios de los ejércitos, el eterno, Hashem, Adonai, Elohim, el Dios de Israel, el Padre, y el Padre de la mentira. Para llegar a la paternidad espiritual, la misma Biblia lo está diciendo en su contexto: Padre espiritual, porque tenemos padres biológicos. Yo vengo de un padre físico terrenal y de una madre física terrenal. Ellos son mis padres y tengo el ADN de ellos. Pero mi Padre espiritual, desde hace 5 años, para la gloria de mi Señor Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos, a través de su amado Hijo Jesucristo. O sea, soy por adopción hijo de Dios Altísimo. Y eso no me convierte en anticristo, me convierte en un cristiano hijo de Dios. Muy bien, la explicación es muy clara. Para poder llegar a ser un anticristo, necesitaste haber estado en la verdad. Y vamos al aval bíblico. Dice Hebreos capítulo 6, aquí comienza en el verso 4. Fíjense bien cómo dice la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, estuvieron en la luz, y está hablando en plural, aquellos, dice, es imposible que los que fueron iluminados, está hablando de muchas personas, ¿verdad?, y gustaron del don celestial. ¿Qué viene siendo el don celestial? La palabra don significa regalo, o sea, del regalo del cielo. Gustar del don celestial es gustar de Cristo, porque el Padre nos envió a su Hijo desde el cielo para salvarnos. La misma Biblia se interpreta por sí sola. El regalo celestial o el don celestial es nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Prosigo. Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Se fijan que es una persona o muchas personas que al momento de hacer una oración de fe, entra el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, los ilumina a través de las Sagradas Escrituras y comienza su caminar en Dios. Versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, de la sana doctrina y de los poderes del siglo venidero. Versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es bien grave, hermanos. ¿Saben perfectamente, o lo que me quiero dar yo a explicar, qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Que es imposible que los que recayeron vuelvan a ser regenerados. Eso me suena a apostasía. O sea, de estar en la luz, recayeron y es imposible una regeneración. Y es lo que precisamente pasó con Satanás en el tercer cielo. Un tiempo estuvo en obediencia. Su nombre es Heilel, del hebreo Heilel, que significa el portador de la luz. De Heilel tradujeron a Lucero o Lucifer, la traducción, el portador de la luz. Muy bien. De ser un querubín ungido, protector, que era sabio, muy bien vestido. Eso lo encontramos en Ezequiel 28. Cayó como rayos, dijo el Señor. ¿Por qué? Por dos cosas: desobediencia y vanagloria. Y de ahí ya le siguieron derivados pecados: soberbia, egocentría y todo lo que ahorita comúnmente vemos en una persona. Hay muchos predicadores que empiezan bien pero terminan mal, y a la luz de la Biblia son anticristos. Y ahora me voy a permitir hablar de uno especial. Este anticristo especial no es como esos falsos creyentes o esas personas que han cometido apostasía, sino que le llama a la Biblia el hombre de pecado, hijo de perdición. O sea, un ser humano que nació para perdición. Muy bien, me voy a permitir explicar aquí en la carta de Tesalonicenses cómo la bendita palabra del Señor
Es una luz, una lámpara encendida en medio de toda la oscuridad. La oscuridad representa ignorancia, la luz representa conocimiento. Muy bien, aquí está la segunda carta a los tesalonicenses. Fíjense bien cómo habla aquí el apóstol Pablo a Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica. Bendito sea el Señor, porque pronto vamos a conocer a los hermanos de Tesalónica en el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, es la primera en la lista, espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Aquí me voy a permitir hacer una puntualización. Cuando dice ni por carta, me suenan las palabras de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Y después dice más abajo en el versículo 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí había unos hijos del diablo en el tiempo de Tesalónica que estaban mandando unas cartas con la firma del apóstol Pablo, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Es decir, hablar de una resurrección efectuada, estamos hablando de que los muertos en Cristo ya habían resucitado. Esos desgraciados hijos de Satanás estaban mintiendo a la iglesia de Tesalónica que ya había pasado el arrebatamiento de la iglesia y ellos se habían quedado con la bestia, con el anticristo, que ahorita me voy a permitir explicar lo de la bestia también. Por eso él dice, no se dejen mover fácilmente, hermanos. Ahorita hay muchos falsos profetas y tristemente lo voy a tener que decir, hay personas que deliberadamente han puesto nombre y apellido a este personaje, el cual me voy a permitir explicar ahorita. Hermanos, en el amor de Cristo Jesús se los digo con todo mi corazón como un exhorto y como una reprensión. No podemos poner nombre y apellido de anticristos. A la luz de la historia y a la luz de la Biblia han salido cantidad de predicadores y hay muchos conocidos por internet y por las redes sociales que cometieron este gravísimo error trayendo otro evangelio diferente, convirtiéndose en anatemas. Hermanos, esto es muy grave, por eso yo quiero puntualizar muy claro en este video el tema del anticristo. Yo como hijo de Dios amo la escatología, amo el tema de este personaje, porque para mí, si ya está en acción este personaje, tanto como su obra de hombre, su espíritu en acción ya en él, y su gobierno, que es el nuevo orden mundial, para mí es una alegría y es un gozo, porque el libro de Lucas dice, cuando comiencen a ver todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y muchos hermanos de aquí de palabra profética, en especial mi hermano en sangre, y también en Cristo, llamado mi hermano Josué, un saludo a mi hermano Josué, que Dios lo bendiga. Él mismo ha dicho, yo deseo que ya sea alguien el anticristo. No da nombre, simplemente que ya esté, refiriéndose que ya esté en acción el hombre de pecado, porque eso me diría, dice él, me diría alegremente en mi corazón que el Cristo ya está a las puertas. Y es lo que yo pienso, hermanos. Pero no podemos poner nombre y apellido. Han dicho que es el príncipe William, un matapatos, el hijo de Diana, la princesa. Porque en honor a la verdad es lo que es un matapatos. Un príncipe siempre sale matando patitos literalmente con escopetas. Él no es el anticristo. Yo respeto y amo profundamente a mis hermanos en Cristo. No voy a dar nombres para que no los ataquen, porque ya han sido demasiado atacados en las redes sociales. Pero yo conozco un hermano muy amado por mi persona, es de procedencia judía, que hizo una prédica con respecto a el rey sexto, Felipe VI. También se especula y se ha dicho que el rey Felipe VI es el anticristo, poniendo nombre y apellido. Aunque voy a ser muy claro, este hermano en Cristo, que yo amo demasiado y he aprendido mucho de él, inclusive son dos hermanos en Cristo que tuvieron la misma teoría. Solamente ellos marcaron profundamente y explicaron y ratificaron que era un candidato potencial a ser el anticristo. Solo un candidato potencial, pero no dijeron que él era el anticristo. También en los años 90 y parte de los comienzos del año 2000, se explicó que fue Juan Pablo II, el Papa, los que le llaman Papa, el Papa Juan Pablo II, quise decir, ya lo estaba confundiendo con el otro perro de Francisco I. Hola, perro Francisco, eres un perro, pero ese es otro tema. Muy bien, ya lo estaba confundiendo con él, pero no es. También han dicho de este mismo Chucho, así decimos aquí en México, Chucho, a los perros les decimos Chucho.
Han hablado del chucho de Francisco I. Perdónenme, amigos católicos, pero esa es la verdad. La ramera ya está a punto de ser desnudada y ya está viendo cómo está cayendo esta religión culto satánico. Muy bien, han puesto nombres y apellidos. No es tampoco Francisco I, ni el falso profeta, ni el hombre de pecado llamado el anticristo. ¿Qué dice la Biblia? En el sentido de que el día del Señor está cerca, palabra nuestra. No, no es cierto, dice Pablo. El Señor no ha efectuado la resurrección. Porque aquí hay una clave, amados hermanos. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, refiriéndose a nuestro Mesías, al Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, sin que antes venga la apostasía. El tiempo de la apostasía es muy fácil, no voy a hablar tecnicismos. Apostasía es abandonar a Dios. Tener fe en Él, como lo que dijo Hebreos 6. Ser iluminado, gustar de la buena palabra, gustar de los dones del cielo, del don celestial. Tener la luz de Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y darle la espalda a ello. Por idolatría. Por seguir al marido. Por seguir a la mujer. Porque ya Dios me abandonó. Por el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos apóstatas, el 99% de los predicadores que empezaron bien y ahorita están mal. La razón más primera que tuvieron ellos para apostatar de su fe fue el amor al dinero. Otros por poner nombre y apellido al anticristo, porque eso ya es cambiar la doctrina. O sea, que el abandonar a Dios por falsas doctrinas, por pervertir el evangelio, como dice el apóstol Pablo a los de Galacia, a los Gálatas, por pervertir el evangelio o por venderlo, hacer mercadería de los hermanos con palabras ungidas, eso te convierte en un apóstata porque te estás divorciando de la fe y automáticamente te divorcias de Dios. Estás cambiando en pocas palabras a Dios por Satanás, por el príncipe de este mundo. Eso es apostasía. No vendrá sin que antes venga el divorcio espiritual, el abandono de la sana doctrina, el abandono de Dios y el darle la espalda al Creador. Es lo que está diciendo. Y fíjense aquí lo que dice. Y se manifieste el hombre humano, el humano o el hombre de pecado, hijo de perdición, hijo de maldición. Y prosigo con el verso. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso se llama en el libro de Daniel la abominación desoladora. Y ahorita me voy a ir para allá. Muchos teólogos han enseñado que aparte del hombre de pecado, el anticristo, también a la luz de la Biblia lo enseñan estos teólogos o estas personas conocedores de la Biblia, que se levanta otra bestia que sale de la tierra, dice Apocalipsis 13, llamado el falso profeta. Muy bien, voy a dar aquí nada más una pequeña puntualización, un pequeño paréntesis. El hombre de pecado es una persona como yo o como tú, con sangre, arterias, corazón, hígado, cerebro, cara, pies, hombros, manos, dedos, etc. Es un completo hombre, un humano. Tiene corazón, tiene hígado, tiene vísceras. Muy bien. Pero este hombre de pecado nació para cumplir una gran verdad, un objetivo bíblico. El último dictador de toda la historia y el más perverso. Les comentaba hace algunos momentos que ya ha habido muchos anticristos, como dice Pablo, como dice Juan, dice decir el apóstol Juan. Pero hay uno en especial que está preparado para ser el líder, nada más y nada menos que del nuevo orden mundial. La cabeza del nuevo orden mundial es el hombre de pecado, hijo de perdición. Pero este mismo hombre, hermanos, amados, se parte en tres, dice decir. ¿Cómo es que se parte en tres, hermano? Ustedes me pueden preguntar. Es sencillo. Uno es el hombre de pecado, que ya estamos aquí en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, ¿verdad? Es hasta el 3. Habla de un hombre de pecado, hijo de perdición, pero también está el espíritu del anticristo. Y esto otra vez tengo que regresar a las cartas de Juan, en su capítulo 4. Fíjense bien cómo hay una diferencia entre el hombre y el espíritu, y mismo Pablo también habló de ello. Dice la escritura en la carta del apóstol Juan, en su carta juanina,
dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Se fijan, hermanos, que no está hablando del hombre de pecado, hijo de perdición. Está hablando del espíritu del anticristo. Y el apóstol Pablo habló de ello. Vuelvo otra vez a Tesalonicenses. Bueno, voy aquí a terminar el capítulo 4 de Juan para que quede más claro. El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí hay un pequeño, entre comillas, o relativamente misterio. ¿Cómo que viene pero ya está en el mundo? Es lo que les estoy explicando. El tema del anticristo se parte en tres. En él mismo hay una trilogía. En el hombre de pecado mismo, el hijo del diablo, el último gobernante, cabeza del nuevo orden mundial, se parte en tres estudios teológicos. Uno es el hombre de pecado, otro es su espíritu. Aquí lo dice: habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que ya está en el mundo desde que Juan, el apóstol, escribió esta carta, siendo que tiene 1900 aproximadamente de años, quise decir, esta carta? 1900 años aproximadamente tiene esta carta. Ya está aquí en el mundo, su espíritu. El misterio de la iniquidad. Me voy a permitir leer al apóstol Pablo nuevamente en Tesalonicenses para que vean que eso sí tiene aval en la Biblia. Muy bien, aquí está. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre. Pero aquí ya no está hablando del hombre, hermanos. Escudriñando la palabra del Señor muy profundamente, estar meditando en su bendita y poderosa palabra, dice: hay algo que lo detiene. Si ya está, ¿cómo puede ser que hay algo que detenga eso? Está hablando de su espíritu. Aquí mismo en la carta de Tesalónica habla del hombre de pecado y también habla de que a fin que a su debido tiempo se manifieste el espíritu en él. Lo que ya está en acción es lo que vamos a ver aquí con el apóstol Pablo. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y en una carta que le hizo a Timoteo, eso lo puede encontrar en la primera carta del apóstol, quise decir del siervo Timoteo. El siervo era un pastor, él era su ministerio, el siervo Timoteo era pastor. Y el apóstol Pablo le enseñó que guardara el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Ahora tengo que ir a Corintios, a la carta de los Corintios. Muy bien, dice la primera carta a los Corintios por parte del mismo apóstol Pablo. Dice: he aquí os digo un misterio. ¿Se fijan cómo la palabra de Dios se interpreta solita? Solita habla la Biblia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Iglesia de Cristo, sabemos a la luz de la Escritura que el apóstol Pablo está hablando del día del arrebatamiento de la iglesia. Es conocido como el misterio de la piedad. Pero hay un misterio de la iniquidad, que es lo que estábamos leyendo en la carta a los Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y fíjense cómo ya se va a mostrar el hombre pecado y su espíritu en una sola persona. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a hacer 3 partes de esta prédica porque es un estudio demasiado profundo de este personaje llamado el anticristo. Hermanos, anticristos hay muchos, son los falsos profetas
los falsos apóstoles y los falsos predicadores del 2019 y de los años venideros, porque la apostasía va a aumentar. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. La más gran apostasía, hermanos, para la gloria de Dios ya no vamos a estar aquí. Gracias al Señor Jesús, al arrebatamiento, a la esperanza bienaventurada. No vamos a estar aquí cuando el gran auge, el máximo auge de la apostasía esté promulgado en todo el mundo, hermanos. Ya bendito sea el Señor, no vamos a estar aquí. Lo digo por fe y con mucho temor y reverencia, cuidando una salvación tan grande como dijo el apóstol Pablo, porque la salvación sí se pierde, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a darle seguimiento al tema de el hombre de pecado, hijo de perdición, mejor conocido como el anticristo, a la luz de la Biblia, porque es un tema muy necesario, hermanos. No podemos poner nombre y apellido. Yo en lo personal siento que ya hay alguien, sin dar nombre y apellidos, caer en el mismo error. Siempre han caído en ese error, hermanos. Siempre han caído en ese grave error. Te puede convertir en un apóstata. Hay un predicador boliviano, me reservo el nombre por respeto, aunque al apóstata no se le tiene que tener respeto, se le tiene que decir con nombre y apellido, pero me abstengo en este momento porque no viene ni al caso. Un predicador boliviano muy famoso en redes sociales, especialmente en YouTube, que tiene libros del mapa cronológico que habla del segundo, minuto y hora del arrebatamiento, que puso un nombre al anticristo, dice que es Bill Gates, el que tengo oído, oiga, ¿verdad? Me reservo el nombre de este predicador, que en su tiempo fue muy respetado, pero cometió ese error. No hay que cometerlo nunca jamás, hermanos. Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo. El ministerio evangelístico Palabra Profética Más Segura se despide de ustedes. Vamos a estar haciendo una segunda parte. Dios los bendiga y hay que seguir adelante. Hermanos de Palabra Profética, analicen los videos, aprendan doctrina, porque el tiempo está cerca. Dios los bendiga.